Muy buenos días a todos. Un placer participar de esta discusión multidisciplinaria, un tópico muy importante, en este caso las espondilodicitis, dicitis y cuadros relacionados. Mi nombre es Elam Chérico, soy infectólogo del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y se me ha encargado disertar con respecto al uso de antimicrobianos para esta entidad y cuadros relacionados. Hablaremos también un poco con respecto a el manejo de la tuberculosis cuando afecta pues estructuras óseas vertebrales. ¿Ok? Entonces esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, haciendo énfasis en que vamos a tocar un poquito, una diapositiva con respecto a microbiología para luego entrar en el debate con respecto a si se debe o no a hacer un tratamiento empírico de esta entidad, tópico que me parece bastante importante abordar y luego pues entrar en el grueso de la materia, pues que es más que todo los antimicrobianos que se utilizan para estas entidades. Como veremos, realmente para nada son conceptos novedosos, son tópicos y fármacos que nosotros utilizamos en el día a día, pero sí es bastante importante pues ponerle orden a esta entidad, que al fin y al cabo se beneficia, que nosotros como tratantes tengamos muy claro cuáles son los pasos que realmente van a favorecer al paciente con un beneficio ulterior dentro de la morbilidad que si no se presta atención correctamente a estos pasos, pues puede ser bastante incapacitante para el día a día del paciente, ¿no? Entonces, con respecto a, a las consideraciones microbiológicas, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros entramos a discutir este tópico en lo vasto de la literatura médica, pues realmente nos encasillamos en el concepto de osteomielitis. O sea, las disitis y espondilodicitis no dejan de ser procesos osteomolíticos, pero en este caso en los cuerpos vertebrales y los discos correspondientes, ¿verdad? Va a haber algunas diferencias con respecto a los predisponentes. Muchas veces cuando hablamos de huesos largos periféricos, estamos hablando de contextos traumáticos o subyacentes a úlceras que no sanan. Cuando hablamos de las osteomielitis vertebrales, pues responden a uno de los tres mecanismos más probables, ¿no? Ya sea siembra hematógena, aquella relacionada a los procesos quirúrgicos invasivos, implantación de prótesis o materiales similares. Y finalmente, pues la infección de sitios yuxtapuestos, ¿no? Que hay una infección en un sitio particular que está muy en nexo, pues estructuralmente con el área ósea vertebral y pues entonces surge la infección. Hay que saber que estos cuadros suelen ser monomicrobianos. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener bien claro que la enorme mayoría de las veces no se va a beneficiar a nuestro paciente de 2, 3, 4 drogas para nada. Muchas veces va a ser requerido una sola, sin embargo, esta una sola, pues con un perfil apropiado farmacocinética y farmacodinámicamente para penetrar el sitio apropiado y cubriendo el germen implicado, ¿no? Y esto es la importancia que se le da al concepto del programa de control de antimicrobianos que en mayor o menor medida puede estar disponible en su centro laboral. Y pues saber que el estafilococo dorado, por múltiples motivos de sus capacidades de invasión, de penetrancia, ruptura y degradación de matriz celular, es capaz de invadir el hueso, que en líneas generales es una estructura bastante resistente a los procesos infecciosos, ¿no? No solamente el estafilococo dorado, sino también otros gérmenes pueden tener un rol importante, pero más que todo van a tener la capacidad de invadir en contextos particulares, ¿no? Y de ahí que tenemos que prestar atención a estas pistas o nexos patogénicos, ¿no? Por ejemplo, la génesis de un bacilo gram negativo siempre nos tiene que alertar a que probablemente debe haber un origen relacionado, ¿no? Manipulación del tracto urinario, siembra ascendente, pues, de un bacilo gram negativo en el tracto urinario, o por ejemplo, una ruptura de víscera hueca que hizo una catástrofe intraabdominal y que eventualmente esto progresó a la afección de una estructura ósea vertebral, ¿verdad? Su monooriginosa, gram positivos, coagulasa negativo y cándida no suelen ser gérmenes usuales en las osteomielitis vertebrales. Sin embargo, hay que saber que la medicina, a medida que la modernidad avanza de manera favorable, también lleva consigo algunos potenciales riesgos, ¿no? Y me refiero a que hoy por hoy, en comparación a la medicina de los 80, los 70, se es mucho más invasivo en colocación de dispositivos protésicos, de la manipulación con dispositivos endovasculares, por ejemplo, todo lo cual es a favor del paciente en su tratamiento general de sus enfermedades. Sin embargo, lleva al riesgo de coinfecciones, ¿no? Y en este campo, pues los coagulas AB negativos suelen tener alta afección para los dispositivos no vascularizados, ¿no?
Del mismo modo, usuarios de drogas endovenosas, y cuando hablamos de sepsis, pues lo relacionamos con los procesos bacteriémicos o fungémicos que pueden ocurrir y obviamente en este contexto, pues llegar a cualquier parte del organismo. Cuando hablamos de especies estreptocóxicas, pensar siempre en los procesos endocardíticos, siendo los Streptococcus viridans, gérmenes bastante relacionados a los procesos nativos endocardíticos, y siempre otras especies estreptocóxicas, como son los antes llamados familia bovis y los enterococos, incluyendo también el estreptococo beta-hemolítico del grupo A como epiogénico, que pueden ser causa pues, de bacteremias de sitios a distancia y causar entonces afección ósea. Esto bastante relacionado también en pacientes con su inmunidad debilitada, como es el caso de los pacientes diabéticos. Y bueno, la tuberculosis, siempre recordar que cuando nosotros entramos a la literatura, al mundo, a leer con respecto a este germen, siempre nos hacen el señalamiento, ¿no? Tener mucho cuidado con personas que hayan viajado a áreas expuestas, etcétera, pero recordar que nosotros vivimos en Panamá y que nosotros somos altamente endémicos para este germen, o sea que es una sospecha que siempre tenemos que tener claro en cuadros pulmonares y entonces en este contexto en los cuadros extrapulmonares que puede afectar esta entidad, siendo la que nos repercute el día de hoy la afección ósea vertebral, conocida entonces como el mal de Pot. Entonces, yo pienso que es lo más importante que nosotros tenemos que llevarnos siempre de esta presentación, y es que el tratamiento es dual, ¿ok? No es que hay una parte quirúrgica y también se puede hacer médico, no, es que va conjunto, ¿ok? El drenaje, ya sea por intervención percutánea o quirúrgica, es parte no solamente para tomar muestras microbiológicas diagnósticas, sino también como fundamento terapéutico. Recordemos que eventualmente nosotros vamos a hacer una oferta antimicrobiana, pero que ese antimicrobiano necesita un lecho con un pH apropiado, un lecho en el cual la carga microbiana sea la suficiente como para que no haya el efecto inóculo, ¿verdad? Que básicamente es la pérdida de la efectividad a medida que la carga bacteriana es más alta, entre otros tantos, ¿no? O sea que realmente el drenaje o la intervención, el debridamiento correcto que puede hacer el cirujano de ese lecho es tan importante como el antibiótico que nosotros vamos a ofrecer, ¿ok? O sea que realmente no es una intervención intercambiable, no es que por supuesto que hay algunas excepciones que vamos a mencionar en la próxima diapositiva, que básicamente se resumen como esta: el compromiso neurológico franco y el proceso séptico, que obviamente implica el uso de antimicrobianos de manera temprana, ¿no? Y hay que saber que si bien es cierto esto es de esta manera y que nosotros estamos instando a que se difieran los antibióticos hasta que sea esto pues viable, el curso de la enfermedad puede cambiar rápidamente, ¿ok? Entonces, no debe existir esta atmósfera de, bueno, pero es que tengo que hacer algo porque si no le va a pasar a los pacientes. No, o sea, porque puede pasar o no puede pasar indistinto a que usted haga las cosas correctamente. De hecho, a futuro, el correcto devenir o el correcto pronóstico de su paciente depende de que usted haga las cosas apropiadamente, pero usted debe saber que su paciente puede progresar deleteriamente, y esto lo que implica no es poner antibióticos amplios y a lo loco. Esto lo que implica es hacer las cosas correctamente a la celeridad máxima posible. ¿Ok? Entonces nos lleva a esta pregunta. O sea, ¿realmente el tratamiento empírico existe en estas condiciones? Y nosotros debemos saber que sí existe, pero no es una práctica preferente y de hecho se debe evitar. Y esto no solamente implica para las disitis, esto implica, repito, a todo lo que corresponde a la fisiopatología de la entidad que estamos hablando, que al fin y al cabo es una osteomelitis. En los contextos osteomelíticos, nosotros no debemos acostumbrarnos a hablar de terapias empíricas. Cuando sí es necesario, obviamente, cuando hay un compromiso neurológico que nosotros veamos que hay compresión medular, por ejemplo, esto es una implicación de tratamiento empírico rápido. Sin embargo, también lo es de intervención quirúrgica, ¿ok? Proceso, el paciente que te llegue escéptico y que nosotros tengamos alta sospecha, porque este es el foco, pues hay que hacerlo de manera temprana. Y un último acápite que sería cultivos negativos, y me voy a referir a esto en un momento. Por supuesto, siempre tomar hemocultivos periféricos como cualquier proceso infeccioso para maximizar la posibilidad de que si captamos un germen bacteriémico, pues tener un cultivo de manera temprana. Y en el contexto que nos veamos en la obligación de ofrecer un tratamiento empírico en base a los componentes anteriores, pues la terapia tendría que ser amplia, porque como ya vimos en la microbiología, lo más frecuente es estafilococo dorado, que puede o no ser meticilina resistente, pero también hay
una cuota importante de bacilos gram-negativos que pueden hacer afección en estos cuadros, motivo por el cual se debe acompañar la vancomicina como empírico con una cefalosporina tercera o cuarta generación y o una quinolona, ¿verdad? En este caso, ciprofloxacina o levofloxacino serían alternativas válidas que nos cubren apropiadamente bien los bacilos gram-negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? El otro contexto es, usted hizo las cosas correctamente, llegó su paciente, cuadro clínico compatible, usted hizo un drenaje o hizo un abordaje quirúrgico, hizo un debridamiento, tomó muestras, pero resulta que a pesar de hacer lo correcto, las muestras salieron negativas, ¿verdad? Entonces usted empieza una terapia la cual ha de ser amplia, ¿verdad? Básicamente porque tiene un contexto correctamente abordado, pero cultivo negativo. Reevalúe su paciente luego de 3-4 semanas de tratamiento. Persisten los síntomas de dolor, fiebre, marcadores inflamatorios. La pregunta debe ser tajante y dicotómica, sí o no, ¿verdad? Si la respuesta es no, no persisten, entonces usted acertó dentro de su tratamiento, pues y sencillamente lo completa a la duración máxima que, como veremos más adelante, va de 6 a 8 semanas de tratamiento, ¿verdad? A todo esto hay que entender una cosa. Esto la historia que acabamos de narrar debe ser la minoría de los casos. La mayoría de los casos usted va a lograr un diagnóstico microbiológico apropiado que le permita entonces de escalar su terapia a lo mínimo necesario, siendo y manteniendo la efectividad del tratamiento. Porque recordemos que lo importante no es solamente la mejoría clínica del paciente que usted tiene por delante. Por supuesto, eso de manera individual es nuestra prioridad, pero también lo es el salvaguardar la ecología del centro en el cual usted esté laborando. Entonces, si nos acostumbramos a ponerle todo a todo lo que vamos por delante, es simple cuestión de tiempo que ya al futuro nada nos sirva. ¿Ok? Entonces, una práctica apropiada es que, por supuesto, habrá algunos casos, y de hecho eso está descrito en la literatura, que a pesar de hacer las cosas correctas, no se cuente con un resultado microbiológico, pues por supuesto que esto debe ser la minoría de los casos y no la norma. ¿Ok? En el caso que los síntomas clínicos persistan, pues entonces usted debe replantear su escenario y repetir toma de muestras para reorientar su cuadro clínico. ¿Ok? Entonces, ese es el primer concepto, la práctica empírica de intervención microbiológica antiinfecciosa, perdón, no debe ser una práctica preferente y se debe evitar a toda costa, salvo por las indicaciones previamente citadas. Bien, cuando ya tenemos un diagnóstico microbiológico, sin embargo, ahora estamos hablando de un tratamiento dirigido al patógeno y nosotros nos vamos a guiar en base a qué tenemos enfrente, ¿verdad? Los estafilococos dorados van a ser lo más frecuente y en este caso nosotros dividimos los estafilococos en meticilinos resistentes o meticilinos sensibles, siendo los sensibles la alternativa terapéutica con un agente beta-lactámico antiestafilocóxico, como es el caso de la oxacilina en nuestro medio, ¿no? A dosis de 2 gramos endovenoso cada 4 horas. Cuando hablamos de estafilococo dorado meticilinos resistentes y los coagulasa negativos, que la enorme mayoría van a ser meticilinos resistentes, pues entonces la alternativa es vancomicina. Lastimosamente no gozamos de muchas alternativas por múltiples motivos. Primero porque en Panamá no están disponibles, por ejemplo, alternativas como daptomicina, que sería válido, no está disponible en Panamá. En el mundo ya existen algunos lipoglicopéptidos nuevos que han sido empleados en estudios pequeños para tratamientos de infección de piel de tejidos blandos y en algunos casos para tratamientos óseos, pero no están avalados todavía para esta indicación y además que no los tenemos disponibles en nuestro medio, así que el tiempo dirá si son alternativas válidas. Y la otra alternativa que sí disponimos es el uso de una oxazolidinona, como es el caso del Linezolid, el cual es un excelente antiestafilocóxico, te tiene muy buena penetrancia al hueso, lastimosamente su perfil de efectos adversos con citopenias, más que todo trombocitopenia, es bastante alto al punto que de hecho es esperado, ¿ok? Ni siquiera es de que, bueno, si se lo ponemos puede ser que unos pacientes desarrollen trombocitopenia. No, es que de hecho la enorme mayoría de los pacientes lo van a presentar porque estamos hablando de tratamientos que son de curso prolongado, ¿ok? Así que sí, se podría utilizar, pero se prefiere solamente en algunos casos en particulares en los cuales el resto de las alternativas no sean realmente viables y siempre se aconseja entonces hacer la decisión de la mano con un especialista en enfermedades infecciosas. Cuando hablamos de los estreptococos, tenemos que diferenciar aquellos que son altamente sensibles contra aquellos que tengan sensibilidad intermedia. Y me explico, la enorme mayoría de los estreptococos son sensibles a penicilina, pero dentro de estos sensibles hay algunos que tienen exquisita sensibilidad y algunos que no tanto, ¿ok? Esto es importante porque en el antibiograma les va a salir sensible a ambos, ¿ok? Pero el punto de corte que nosotros tenemos que buscar es 0.12 microgramos por mililitro. Menos de eso es altamente sensible, más de eso estamos hablando de una sensibilidad intermedia.
Para aquellos exquisitamente sensibles, el tratamiento es penicilina sódica, dosis de 18 millones de unidades al día, dividido en cada 6 horas, que ese es el problema. Lastimosamente son múltiples dosis al día. Aquellos de sensibilidad intermedia se les ofrece ceftriaxona 2 gramos endovenosos cada día. Hay que tener bien claro que algunos colegas pues tienen la preferencia de incluso a los sensibles también tratarlos con ceftriaxona por la facilidad de la dosificación del fármaco, pero esta medida hay que entender que microbiológicamente hablando no está equivocada, pero desde la perspectiva de respeto a la ecología de su hospital no es lo mejor porque con penicilina sódica este va a ofrecer menos presión selectiva que si utiliza una cefalosporina de tercera generación. Así que eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Cutibacterium agnes no es un germen usual, pero cuando se presenta es un dolor de cabeza porque es un germen difícil de erradicar, difícil también de cultivar. ¿Ok? Pero cuando se encuentra, entonces el tratamiento va a ser con penicilina sódica, pero también a dosis tope en este caso, ¿no? 24 millones de unidades al día divididos cada 6 horas, siendo las alternativas más que todo para los alérgicos, ceftriaxona o vancomicina, ¿ok? Vale, cuando hablamos de bacilos gram-negativos, aquí debe usted llevar una estrecha comunicación con un especialista en infectología, si lo cuenta disponible en su centro, y si no, siempre buscar la manera de dentro de la red de la Caja de Seguro Social, buscar la manera de comunicarse con alguno para asesoría, ya que recordemos que los bacilos gram-negativos son los gérmenes que tienen la mayor facilidad de albergar y desarrollar mecanismos de resistencia, ya sea por medios adquiridos o de manera intrínseca. Y dependiendo de la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos que nosotros tenemos a disposición, pueden expresar estos mecanismos en algunos casos y en otros no. Por eso que dependiendo, o sea, usted puede tener su cultivo y ver algunos agentes resistentes, otros agentes sensibles, pero siempre es bueno para estos casos, porque son casos de curso prolongado, no es una infección urinaria que usted tratará 5 o 7 días y no pasa nada. Usted está dando un tratamiento que se va de 6 semanas, 8 semanas. Entonces, en estos cursos prolongados, las resistencias intrínsecas pueden aflorar. Por eso siempre es importante eh, ir de la mano con el especialista en enfermedades infecciosas dentro de lo posible, ¿no? Las ofertas usuales van a gravitar en torno a estas alternativas, ya sea cefalosporinas de tercera o cuarta generación, dependiendo si estamos considerando o no el Pseudomonas aeruginosa, fluoroquinolonas y para cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, el uso de carbapenémicos como meropenem y imipenem y ertapenem, todos disponibles en nuestro medio, recordando que sin embargo ertapenem no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces me refiero a esto, ¿no? Esto es una esquematización pues, de un bacilo antiguo y solamente, por ejemplo, hablando de betalactámicos, que es lo más frecuente utilizado, vemos en la primera línea de arriba hacia abajo los mecanismos más frecuentemente implicados, ¿no? La pérdida de porinas, muy frecuente en el caso, por ejemplo, de imipenem para Pseudomonas aeruginosa, la presencia o expresión de enzimas que inhabiliten estos fármacos, y en este caso serían pues las beta-lactamasas, y la expresión de bombas de flujo que botan al exterior de la bacteria el antibiótico que usted oferte. También en gram positivos estaría como cuarta mecanismo de resistencia, pues la alteración del sitio diana, ¿no? Que es menos frecuente en bacilos gram-negativos, pero como vemos, los gram-negativos pues tienen múltiples alternativas de hacer resistencias. Estas resistencias muchas veces la adquieren por medio de plásmidos externos, pero también tienen la característica, muchos de ellos, de hacerlo de manera intrínseca. Y esto en el contexto de betalactámicos, más adentro pues, del diagrama, vemos otros tantos mecanismos que se asocian con la resistencia de otros agentes antiinfecciosos. Por eso repito, indistinto aunque usted ya tenga su antibiograma, que por supuesto le faculta a usted pues, empezar un tratamiento dirigido, siempre es bueno pues, la comunicación de un experto en este tipo de cepas inusuales para este tipo de cuadros de tratamiento prolongado para maximizar las posibilidades de éxito, ¿verdad? Entonces, con respecto a duración y seguimiento, pues el tratamiento usual consta de 6 a 8 semanas. Antes, si hablamos de estudios pues, de los 70 y los 80, se abogaba por tratamientos incluso más prolongados cuando hablamos de osteomielitis vertebrales, de tiempos de tratamiento hasta de 12 semanas, por ejemplo. Estudios recientes lo han comparado con tratamientos de 6 semanas y se ha dado pues, cuenta el, el, el grupo social pues, científico al cual pertenecemos, que realmente no hay diferencias en esos cursos prolongadísimos de tratamiento versus de 6 semanas de tratamiento, amén que se hayan hecho las cosas correctamente. Y con correctamente me refiero a haber hecho un drenaje o debridamiento correcto, toma de muestra y dirige el tratamiento de una manera apropiada al germen aislado. ¿Okay? Para cepas resistentes, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, que sabemos que es un germen pues, altamente
capaz de hacer resistencia, que tiene bastante capacidad de invasión de matrices celulares, que es difícil de erradicar, se aboga por tiempos un poco más prolongados como de 8 semanas y siempre se individualiza los casos en base a la evolución clínica, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿yo puedo tratar a mi paciente con orales? La respuesta es sí, pero se prefiere que esto ocurra en el siguiente contexto. Primero que todo, ya completó por lo menos 2 semanas de endovenoso bien dirigido, bien hecho todo el abordaje de su paciente, que haya habido usted, haya presenciado usted mejoría clínica de este paciente. Y luego, pues ya usted sabe que se hicieron las cosas bien, el control de la fuente es tal, la respuesta inicial fue buena. ¿Tiene usted una alternativa viable, por ejemplo, una quinolona, que sabemos que tiene una excelente penetrancia en hueso, que su cepa es sensible para esta pseudomonas? Y además, pues que por X o Y motivo, por ejemplo, que no tenga usted un paciente que lleve una polifarmacia que podría alterar la biodisponibilidad del fármaco que usted va a ofertar. Si esto pues es favorable, pues es adelante. Y lo otro, pues obviamente la garantía de adherencia, ¿no? Saber que su paciente tiene las capacidades de acceso medio, que el medicamento no se va a acabar, etcétera, económicos, etcétera, para garantizar la adherencia y seguimiento. Si esto se cumple, pues usted puede completar las últimas 4 semanas de tratamiento con orales. De lo contrario, debe mantenerse para el tratamiento endovenoso vigilado. La evaluación, sin embargo, debe ser estrecha, siempre ir evaluando los tejidos blandos circundantes pues, y el riesgo de compresión medular. Hay que tener bien claro que la destrucción inicial del hueso y del disco no va a recuperar de manera mágica. O sea, no porque usted empezó un tratamiento que ya sabe usted que es correcto, el paciente va a mejorar en cuestión de horas. ¿Ok? Eso va a demorar semanas, meses, años en haber una recuperación apropiada de ese lecho. Entonces, si bien es cierto, el riesgo de compresión medular, una vez empezado un tratamiento correcto, va disminuyendo dramáticamente luego del control del proceso infeccioso, pues no debemos olvidar que sí hubo un daño estructural. O sea, que el riesgo de compresión medular no es que desaparece, por supuesto se hace mucho menor, pero no desaparece con la instauración correcta de tratamiento. Por eso que nuestra evaluación debe ser bastante estrecha durante todo el curso del tratamiento y seguimiento eventual del paciente. Siempre evaluar los marcadores inflamatorios de manera semanal, más que todo PCR y BES, que son los que más fácil disponibles tenemos. Sí hay que tener bien claro que lo más importante son los del inicio para comparación y los del final del terapia. Realmente entre terapia, los cambios, como veremos acá, suelen ser muy lentos y muy discretos, ¿no? Incluso a veces vemos algunos aumentos que no tienen mayor significado. Sin embargo, siempre que usted tenga un paciente hospitalizado, pues siempre es prudente ir viendo estos marcadores al tiempo que le veo otros marcadores como una biometría hemática, como parámetros de función renal, asegurarse que todo esto vaya en buena línea. Pero repito, quizás lo más importante son los de inicio de comparación y los de final de terapia para que evaluar si realmente ha habido una disminución franca en estos marcadores. Con respecto a imágenes, hay que tener mucho cuidado porque, repito, ya hablamos que lastimosamente en el momento que usted ya instauró un tratamiento correcto, pues ya hubo un daño estructural, ¿verdad? Y ese daño estructural recuperará, sí, hasta cierto punto, sí, pero demora, ¿ok? Entonces, no hay rol en imágenes para seguimiento de un paciente con mejoría. Sin embargo, si usted ve que su paciente no va bien, obviamente, en ese caso sí, porque el estudio de imagen puede revelar algunas cosas, algunas complicaciones que en algún momento no se vieron. Por ejemplo, usted hizo una imagen inicial, caracterizó su caso como una espondilodicitis, resulta que el paciente no va bien, le toma al tiempo de unos días, semanas, un control de imágenes y ahora un absceso, ¿verdad? Relacionado. Entonces, obviamente hay una causa importante de fallo terapéutico y que requiere entonces una intervención extra con un drenaje añadido, ¿verdad? Entonces, nuevamente, imágenes no para seguimiento de un paciente con mejoría, o sea que no se debe hacer de rutina como seguimiento, y alto valor, sin embargo, en los pacientes que han demostrado que no van bien acorde a los parámetros que usted va utilizando de seguimiento, ¿verdad? Casos especiales, material protésico asociado. Esto hay que tener muy, muy claro que lastimosamente hay relación, ¿ok? Y esto hay que tenerlo muy claro, ¿ok? Cuando usted tiene un paciente que tiene un material protésico por X o Y motivo, que se tuvo que haber colocado por el motivo que sea, y eventualmente usted ve que en el área circundante a donde hubo el material protésico, hay hallazgo inflamatorio, flebosis, dolor, etcétera, máxime si hubiera salida de material purulento, pues hay relación con el material protésico. ¿Okay? Es muy difícil que ese material no se haya sobreinfectado. Por eso es que siempre la recomendación va a ser dentro de lo posible retirarlo. ¿Ok? Y en ese momento tomar los cultivos apropiados, hacer el debridamiento apropiado. Y el timing del antimicrobiano en este caso va a ser importante porque vamos a contar no solamente los días que usted empezó tratamiento previo a la intervención quirúrgica, si es que eso se hizo de esta manera. Sin embargo, hay que contar las 6 a 8 semanas de tratamiento luego de la remoción de este material protésico.
la ruta en estos casos debe ser endovenosa para maximizar el riesgo de que no hayan niveles inapropiados en sangre. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque lastimosamente sí habrá algunos pacientes que no deben ser la mayoría, pero sí existirá aquel paciente que es necesaria la presencia de mantener ese material protésico porque de lo contrario no se puede garantizar la estabilidad de la estructura vertebral. En esos casos en los cuales no es posible técnicamente retirar el dispositivo y hay que mantenerlo, entonces uno debe dar un curso prolongado de tratamiento. Igual debe ingresarse a salón de operaciones para hacer una limpieza del lecho, tomar muestras, etcétera, y guiar el tratamiento médico lo más certero posible en base a cultivos microbiológicos. El tiempo de tratamiento se va a extender al máximo posible y si hubo mejoría, entonces preferiblemente mantenerlo hasta que las estructuras óseas hayan sellado de manera apropiada o que vayan en muy buena línea en esa dirección. De hecho, repito, si es necesario mantener ese material protésico, entonces se hace una cosa que se llama terapia de mantenimiento, que básicamente es pasar al paciente oral por tiempo prolongado. Estaríamos hablando de hasta 6 meses de tratamiento con orales de fármacos que sepamos que tienen buena disponibilidad y que sirvan para el caso que tenemos enfrente. Recordemos que cuando tenemos un material protésico y el agente causal es el estafilococo dorado, la adición del fármaco prioritario junto con rifampicina es una alternativa bastante válida, muy buena. Sin embargo, para cuando no es estafilococo dorado, no hay evidencia que la adición de rifampicina vaya a dar algún beneficio mayor. ¿Ok? Entonces nos quedamos con un fármaco, pues, por ejemplo, una fluoroquinolona, trimmetoprim sulfamethoxazol, alguna alternativa oral de buena disponibilidad, pero que cubra el germen que hemos estado tratando hasta el momento y eso lo puede extender hasta 6 meses. Posterior a los 6 meses de terapia de mantenimiento, realmente no hay ninguna evidencia de que mantener el antibiótico haga alguna ayuda y en caso que su paciente todavía no vaya bien a esta altura, pues obviamente usted debe replantear su escenario clínico porque no es el comportamiento usual a estas alturas y habría que entonces replantearse, pues entrar, pues esta vez intentar hacer un cambio pues del dispositivo, retomar muestras y demás, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de absceso del psoas, hay que entender que el absceso del psoas realmente es un tópico aparte a lo del disitis y osteomielitis vertebrales, pero sí es cierto que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, está muy relacionado, ¿no? Y recordemos que usted puede tener un cuadro abscedado por un foco secundario, por ejemplo, que hubo una catástrofe intraabdominal, eso eventualmente llevó a contaminación de los lechos posteriores musculares, ¿verdad? Y eventualmente, entonces, por concomitancia, infecciones de los componentes óseos. Esto puede ocurrir, ¿verdad? Por eso que es una entidad que se estudia bastante relacionado a lo de a las osteomielitis vertebrales, pero recordemos, son cuadros aparte, ¿ok? Son entidades aparte. Sin embargo, comparten pues algunas aristas y entre esas pues la prioritaria, ¿no? Que el tratamiento es dual, ¿ok? El tratamiento es drenaje percutáneo o quirúrgico, se prefiere percutáneo para minimizar la morbilidad añadida y antimicrobianos guiados en base a lo anterior. Siempre tener en cuenta pues que se añade la prioridad de descartarse una causa secundaria, como mencioné, una ruptura visceral hueca, un trayecto fectuloso o algo por el estilo. Y como les mencioné, pues igual comparten algunas aristas en el tratamiento que es que se prefiere toda intención diferir el tratamiento antimicrobiano hasta tener una muestra apropiada. Otra cosa que a mí me interesa que tener muy claro es que nosotros tenemos que olvidar ese mito, y por favor que esto quede muy claro, ese mito de que no, que luego que de tanto número de centímetros para abajo es terapia médica exclusiva, de tanto números para arriba, eso es falso, eso no sale en la literatura del mundo por ningún lado. Hay que entender, sin embargo, que habrá algunos casos que obviamente por tamaño de la lesión, por la ubicación anatómica, por la presencia de algunas estructuras que pueden estar en el espacio en el cual el colega intervencionista necesita para hacer su abordaje, técnicamente puede ser una lesión inaccesible, ¿ok? Y obviamente a menor el tamaño, pues mucho más difícil acceder a la misma. Pero no llevarse la idea, no es lo mismo técnicamente difícil a que tiene indicación de tratamiento médico exclusivo. Eso es lo que me interesa que aquí quede bien claro. Eso de tratamiento médico exclusivo no existe, ¿ok? Existen casos que que en particular son técnicamente difíciles y por ende se ofrecerá un tratamiento antimicrobiano de larga duración y preferiblemente si tenemos la suerte de haber captado algún germen en los hemocultivos periféricos, pues mucho mejor, ¿ok? Recordar esto porque no son cosas intercambiables, pero que nos puede ocurrir en nuestra práctica diaria. Y como siempre, considerar diferenciales, como es el caso de tuberculosis, porque se asocia bastante absceso del psoas junto con afección vertebral
Y la duración del tratamiento va a depender, porque si es un absceso aislado, por ejemplo, y usted logra drenarlo perfectamente, apropiadamente, pues el tratamiento con antimicrobianos probablemente pueden ser hasta 3 semanas y listo. Ya si tenemos un drenaje incompleto o podemos tener una fuente afectada, como sería el caso de un absceso eso relacionado entonces con una afección osteomielítica, pues entonces el tratamiento se lleva al máximo prudente, que en este caso lo manda la lesión espondilodiscítica, que sería de 6 a 8 semanas. Un par de palabritas con respecto al mal de Pot, que es cuando la tuberculosis pues, afecta a estas estructuras óseas. Hay que saber que la tuberculosis tiene predilección anatómica por las estructuras vertebrales torácicas bajas y lumbares superior. De hecho, hace algo bastante interesante y es que, como vemos en la imagen del centro, hacia caudal, hacia cefálico, perdón, disculpen, tiene bastante predilección por la posición anterior vertebrales y tiene un componente usualmente subligamentario anterior, respetando el disco de manera temprana. Ya cuando el cuadro se hace pues, mucho más prolongado y progresa y no lo hemos identificado y no damos un tratamiento apropiado, entonces ocurre lo que vemos en la flechita del medio, ¿no? Que es que ya entonces empieza a afectar el disco, pues con riesgo de compromiso medular y demás. Pero es bastante interesante que tuberculosis tenga esta predisposición, ¿no? De más que todo las regiones anteriores vertebrales, subligamentario anterior, e inicialmente y de manera temprana, pues respetando el disco, ¿no? O sea que si nosotros vemos esto en las imágenes, pues sospecharlo con bastante índice de sospecha, ¿verdad? Lo otro es que saber que nosotros podemos tener infecciones de tuberculosis en el hueso que no tengan manifestaciones francas pulmonares y que no tengan las características clásicas de una tuberculosis, ¿no? Hasta el 40% de los casos tienen afección vertebral sin fiebre y sin otros hallazgos como pérdida de peso bastante relacionados a tuberculosis, ¿no? O sea que, repito, usted puede tener una tuberculosis florida que además tenga afección ósea, por supuesto, pero hay que saber que la ausencia de algunos otros síntomas respiratorios o sistémicos no descartan el hecho que sea tuberculosis, ¿no? Entonces, el tratamiento por suerte, que al fin y al cabo es lo que corresponde a esta presentación, por suerte es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros en casos sensibles, inicialmente pasa lo mismo, tenemos que hacer un drenaje, una toma de muestra apropiada, y si estamos frente a una tuberculosis sensible, pues se utiliza el combinado A que nosotros utilizamos en nuestros programas de tuberculosis nacionales en base a las normativas internacionales de las cuales también nos regimos, ¿no? Que es el uso de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol dosificados en base a el peso del paciente. Lo que sí va a cambiar es que comparativamente a la tuberculosis pulmonar, nosotros tendríamos que extender en el caso de POT como una tuberculosis extrapulmonar a un mínimo de 9 meses de tratamiento. Mucho cuidado con la coinfección con VIH porque nos tendría que modificar un poco nuestro tratamiento dependiendo de qué terapia utilice nuestro paciente. Por ejemplo, hay interacciones medicamentosas importantes de la rifampicina con los niveles de proteasa, motivo por el cual si usted tiene un paciente con infección del virus inmunodeficiencia humana y utiliza un nivel de proteasa, pues no podría utilizar rifampicina y habría que modificar el esquema con rifabutina. Con los inhibidores de integrasa disponibles en nuestro medio, raltegravir y dolutegravir, pues sí se pueden utilizar, pero hay que saber que aumenta los costos porque tendríamos que duplicar las dosis del inhibidor de integrasa. Y en el contexto del Biktarvy, el Biktarvy es una molécula inhibidor de integrasa que ya viene coformulada, una sola toma al día, junto con dos análogos de la retrotranscriptasa modernos. Sin embargo, el Biktarvy no se debe dar junto con los tratamientos antituberculosos, tampoco porque afecta las concentraciones de uno de los componentes que es el tenofovir-alafenamida, motivo por el cual no se favorece si su paciente está utilizando Biktarvy, habría que buscar terapias alternas y por ende que siempre es importante la asesoría con el especialista en enfermedades infecciosas. Con respecto a tuberculosis hidroresistente, esto es un problema porque es literatura que realmente va cambiando con bastante celeridad a medida que va saliendo nueva información y lastimosamente justo hablando de literatura de tuberculosis hidroresistente que se refiere a enfermedad espondilodiscítica por la misma, hay muy poca experiencia en base a las series internacionales. Y además que los fármacos que utilizamos, pues son unos fármacos exclusivos para esto y que por suerte en Panamá existe el Programa Nacional de Tuberculosis que aborda los casos resistentes también, ¿no? Junto con el asesoramiento del infectólogo que tenga usted para comunicar. Es de notificación obligatoria, se encuentra una tuberculosis resistente, así que siempre permítase asesorarse el esquema que se va a utilizar. Lo otro es que precisamente como se conoce muy poco, usualmente los tratamientos suelen ser muy largos, ¿no? De hasta 18 meses de tratamiento.
Por supuesto, y repito, esto irá variando a medida que vaya surgiendo literatura novedosa y nuevos esquemas para el tratamiento de la tuberculosis drogo-resistente, que de momento pues, es un problema importante de salud pública. Finalmente, mis comentarios, esta es una patología de complejidad multidisciplinaria, por eso es muy importante estas intervenciones pues, que ha facultado la Caja de Seguro Social en estas discusiones. Es fundamental ser metódico, esto es importante para llevar las cosas en orden, no es prudente que, bueno, vi una resonancia magnética, dice que hay sitio, así que le clavo vancomicina y cefepime y ya. Pues no, vamos, si su paciente está estable, más allá de la incomodidad, del dolor y demás, que eso lo entendemos, pero recordemos que el antibiótico no es analgésico, ¿ok? Así que lo que necesitamos es hacer las cosas correctamente y pues que se haga la parte del drenaje apropiada, la toma de muestras y luego, por supuesto, llevar los antimicrobianos en la mejor manera posible para maximizar posibilidades de éxito, ¿no? Siempre plantearse bien su escenario clínico, a ver las alternativas, no solamente diagnósticas, sino de abordaje que se pueden hacer y siempre considerar predisponentes epidemiológicos para considerar causas alternas, como es el caso de tuberculosis, aunque repito, en Panamá, pues somos altamente endémicos, así que es algo que siempre nos tiene que llevar la piquiña atrás de la oreja, ¿no? Siempre que veamos estos casos, pues, y máxime si se asocian a abscesos profundos y demás, que tuberculosis es una alternativa diagnóstica bastante plausible, ¿ok? Hasta aquí mi intervención. Un placer, repito, participar de esta conversación multidisciplinaria. A la orden para cualquier comentario. Y bueno, muchas gracias por su atención.